Sabemos que Jacob había conseguido la bendición a partir de engaños. Sabemos que toda la estructura familiar que tenía Jacob, el vínculo con su padre, Isaac, a quien quería a Esav especialmente, su madre lo quería a él, pero tampoco parecía respetar demasiado a Isaac, ya que lo empuja a él a engañar a su padre ciego, por supuesto, a obtener la primogenitura, o mejor dicho, la bendición que se suponía que tenía que recibir el primogénito, la cual era su voluntad de entregar a Esav, su hijo. Era una relación, digamos, de vínculos muy problemáticos, muy conflictivos. Y la verdad es que, bueno, dentro de la dinámica de esta falta de confianza, de falta de vínculos honestos, sinceros y llanos, Jacob concibe esa bendición. No obstante, como ya hemos hablado en más de una oportunidad, esa bendición, inmediatamente después que la obtuvo, no funcionó, no lo protegió, tuvo que escaparse de su casa para protegerse de su hermano, que lo quería matar. Va finalmente, como su madre le había pedido, a la casa de Labán, su tío, donde por supuesto conoce a quienes serán sus esposas, a Lea y a Rachel, también con muchos engaños, como recordamos la clásica historia, él quería a Rachel, y sin embargo luego de trabajar 7 años, quien será su suegro le entrega a Lea, y tiene que trabajar otros 7 años más para obtener a Rachel. Entonces toda la vida es una situación de engaños, y uno siempre se pregunta, cuando ve ese texto, ¿dónde está el poder de la bendición que con mentiras y engaños le sonsacó a su padre? Bueno, no estaba funcionando. Muchas veces podemos concluir que se lo pudo engañar al padre, pero no se lo puede engañar a Dios, que realmente es la fuente del sentido de una bendición. Cuando finalmente Jacob y su familia, sus hijos en este caso, ya y sus esposas, se van de la casa de Labán, su suegro, en un momento dado él se entera que su hermano Esav lo está persiguiendo con 400 hombres. En un momento dado, él cuando se queda solo, le reza a Dios un rezo ya no de un hombre arrogante, un rezo no de un triunfador, porque ni había sido triunfador, no obstante que Dios lo acompañó y le aseguró que le vaya bien económicamente y prosperidad a su familia, pero no había triunfado en el sentido de la propia bendición, ya que lo engañaban todos y tenía que huir primero de su casa y después se tenía que ir de la casa de su suegro. Y cuando finalmente había salido, su hermano lo estaba persiguiendo. Entonces él le reza a Dios un rezo muy hermoso, donde él se confiesa que es muy pequeño y que le agradece profundamente a Dios porque lo acompañó, no obstante que su actitud no haya sido lo más meritoria posible. Y de repente cuenta el texto que él lucha con un ángel. Sí, es un texto extraño en el momento en que él está solo, digamos ahí en el medio de su viaje de un lugar a otro, y dice: habíase quedado Jacob solo y luchó un hombre con él, Ish, dice el texto, hasta despuntar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer sobre él, tocó la articulación de su muslo y se dislocó la articulación del muslo de Jacob en su lucha con él. Dijo el ángel, ¿no? Déjame ir, pues ya ha despuntado el alma. Dijo: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Le dijo: ¿cuál es tu nombre? Dijo: Jacob. Y dijo: no más Jacob será llamado tu nombre, sino Israel, pues has contendido ante Elohim y con los hombres y has prevalecido. Es un texto extraño, tiene muchísimas interpretaciones, algunas más directas, otras más ocultas. Básicamente, lo encontramos acá Jacob queriendo luchar con ese ángel. No sabemos exactamente qué es lo que representa. Ahí, como el texto dice, Imole Vadó, pareciera como que Jacob estuviera luchando contra él mismo, ¿no? Tal vez está luchando respecto de algún tipo de supremacía moral, en el sentido de que él había actuado de una manera tan equivocada, tan injusta, con mentiras y con engaños, y él también había sido engañado, que quería limpiarse de todo eso. En definitiva, como mencionamos alguna vez, Jacob, cuando él nace, es llamado Ishtam, o sea, Tamim, un hombre puro, Yoshevo Alim, que recibió un hombre de paz. Sin embargo, toda su vida había sido plagada de conflictos y de mentiras. Entonces acá él le dice: mira, si no me bendecís con una bendición en la cual yo pueda confiar, no te voy a dejar ir, le dice al ángel. Uno se pregunta: ¿por qué le está pidiendo una bendición? Claro, le va a pedir una bendición, porque la bendición anterior que él consiguió por malas mañas no le sirvió.
Claro, nuevamente, ¿cómo le va a servir? Si era una bendición mentirosa. Y en este caso, el ángel le dice, voy a cambiar tu nombre, o sea, no lo va a cambiar él, es Dios el que lo hace, no será llamado tu nombre Jacob, sino será llamado Israel. Y esta afirmación va a volver a repetirse en unos pocos capítulos más, cuando nuevamente Dios habla con él y le dice, tu nombre no será Jacob, sino que será Israel. Es interesante porque en la literatura bíblica los nombres representan las esencias de las personas. Hay personas que cambian su nombre, como Sará, ¿no es cierto? Como Abraham, primero es Abraham, luego es Abraham, y muchos otros personajes bíblicos que también cambian su nombre, algunos jueces, y siempre ese cambio representa una característica profunda de la persona. ¿Cuál es ese cambio que Dios quiere mencionar y dejar claro respecto de la figura de Jacob? La palabra Yaakov, que significa Akuv, retorcido, que significa estar al acecho, es cambiado por la palabra Israel. Israel tiene que ver con la palabra, con la raíz Sar. Sar es noble, es ministro. Es como que, digamos, a partir de que esta vez Jacob está luchando auténticamente, él, no disfrazado de otra persona, no como si fuera Esaú y engañando al padre, sino de verdad él está ganando al ángel, él, como el ángel dijo, venciste a hombres y a ángeles en este caso, o a dioses, y estás triunfando. Entonces él le dice, dame esa bendición. Y en esa bendición es como que Jacob deja de ser retorcido y se transforma en un noble, alguien con nobleza moral, ¿no es cierto? En ese sentido, hablar de nobleza moral representa una persona que ya comienza a merecer sus propias virtudes. Por otra parte, notamos que, no obstante que en dos oportunidades aparece esta imagen de Dios, o en este caso del ángel, ¿no es cierto?, diciéndole que tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, el texto lo sigue llamando Jacob. ¿Qué nos quiere decir el texto con eso? Si le acaban de cambiar el nombre, luego de que Abraham se comienza a llamar Abraham, siempre se va a llamar Abraham. ¿Por qué lo siguen llamando Jacob? Acá los sabios comienzan a discutir exegéticamente y algunos dicen que, bueno, que se va a llamar Jacob porque es el nombre que siempre tuvo, pero además se va a llamar Israel. Bueno, esas son interpretaciones, pero que el texto parece querer estar diciendo, según algunos otros intérpretes, es que en realidad, para salir de ser retorcido, para salir de la situación de mentira, de la situación de engaño, hay que luchar todo el tiempo. En definitiva, él nunca dejó de ser Jacob. Como nosotros, nunca vamos a dejar de ser personas que vamos a cargar con nuestras características que no son buenas y con nuestros defectos. La cuestión es estar en la lucha todo el tiempo, porque Israel también va a aparecer muchas veces como nombre de él. Es como que a veces seremos Jacob y a veces seremos Israel. Hay momentos en que tu esencia es la que parece que quiere vencer, pero vos tenés que vencer a esa esencia, obviamente cuando no es buena, para tratar de transformarte en un noble moral, en alguien donde los grandes destinos, o simplemente la sensación tranquila de vivir una vida cotidiana en orden, ordenada, respetable, llena de amor, que se da y que se recibe, eso exige de vos que puedas mantener ese estándar especial que alguna vez conseguiste. Y lo tenés que conseguir todo el tiempo y luchar todo el tiempo. Jacob mereció ser nuestro patriarca, porque no obstante los errores que cometió y eso lo vuelve profundamente humano y profundamente parecido a nosotros, logró finalmente agarrar al ángel, luchar contra él sin engaños y vencerlo. Entonces él logró elevar su nombre, ergo su esencia, a una situación de nobleza moral que en realidad lo honraba. Ojalá que podamos aprender de este hombre sencillo, cargado de defectos, y que podamos, al igual que él, tratar de poner la voluntad, todo el coraje y la fuerza para ser mejor de lo que somos y mantener ese espíritu de lucha para superarnos todo el tiempo. Shabbat Shalom para todos ustedes.